La variedad de programas televisivos a la que nos vemos expuestos día con día se vuelve parte intrínseca de la cotidianidad. Nuestra disponibilidad temporal de ser televidentes dicta los contenidos a los que nos vemos expuestos y que se vuelven parte ritual de nuestro acontecer diario. Dramas, novelas, crímenes, sangre, realities y noticiarios. Vemos televisión antes de aprender a leer. Captamos los mensajes sin necesidad del nivel de atención que habría que poner en una nota de prensa. La televisión se convierte en el principal narrador de historias de nuestro tiempo, así como en el referente para la socialización y la principal fuente de información. Como sistema de imágenes y mensajes, transmite una continua repetición de formas con las que reproduce el mundo y legitimiza el orden social, no siempre de la manera más acertada, pero estas formas fomentan desde la infancia ciertos criterios y predisposiciones a algunos temas, los cuales más adelante se ven reforzados por otras fuentes. Sin embargo, no es tanta la influencia ejercida por los programas o géneros específicos, sino por los patrones recurrentes en estos, los cuales al llegar a todo tipo de hogares de manera global, ayudan a fomentar concepciones de realidad compartidas entre públicos muy diversos entre sí. A final de cuentas, es posible que la oferta televisiva no sea tan variada como se piensa, y que realmente la variedad de programas que existen son simplemente diversos formatos que cuentan el mismo tipo de historia. Esto puede ser explicado mediante la teoría del cultivo, introducida por George Gerbner. Esta teoría señala que la exposición prolongada a patrones homogéneos en la programación puede producir una distorsión en la percepción de la realidad de los televidentes. Para ponerlo en términos más fáciles, usted se levanta, enciende el televisor, pone las noticias matutinas y ve minuto tras minuto que hablan sobre asaltos, homicidios y robos, dados frecuentemente en ciertos lugares. Le sucede lo mismo con las noticias de la tarde, y de la noche, y de la semana siguiente, y del mes que viene, y así por un largo periodo de su vida. Después de estar expuesto a un patrón de asaltos, homicidios y robos en las noticias durante tanto tiempo, no sería raro que su percepción del riesgo de ir a uno de esos lugares mencionados fuera bastante grave, aun cuando los datos reales muestren que hay zonas mucho más peligrosas y que las percepciones que usted se está formando no son un reflejo fiel de la realidad. Las concepciones de violencia son solo una parte del conjunto de patrones recurrentes, estables y de gran alcance que obtenemos de la programación televisiva. Por ejemplo, la familia poco ordinaria. Cuando hace años se solían ver familias como estas, ahora estas son las familias que vemos. Claro, siguen siendo familias, pero conceptualizadas acoplándose a las transformaciones sociales respectivas, pues la televisión forma parte de un proceso dinámico y la interacción con diversos contextos hace que deba adaptar los contenidos y que las perspectivas de cultivo o aculturación puedan ir cambiando. Como resultado de esto surge el mainstreaming, o sea, el conjunto de actitudes y valores que se cultivan por una intensa exposición televisiva. Esto quiere decir que se da una convergencia de actitudes, o sea que se crean un conjunto de orientaciones predominantes. Por lo tanto, aunque Ana y Javier pertenezcan a un sistema cultural, político o social diferente, el hecho de ser espectadores voraces hace que puedan compartir un conjunto similar de valores, creencias y prácticas que derivan del visionado televisivo. Los elementos de aculturación no nacen con la televisión, pero los significados que los programas televisivos tienen pueden variar y pueden servir para darle a entender al espectador lo que significa ser una mujer, un adolescente, ser exitoso o pertenecer a una cierta clase social. Gerbner, pionero de la teoría del cultivo, menciona que un grupo de seres humanos con características sociales y psicológicas, ciertas predisposiciones y actitudes ante el mundo y con pocas alternativas tan atractivas y seductoras como la televisión, utilizan este medio como su vehículo principal de participación cultural. La exposición continua reiterará, confirmará y alimentará sus propios valores y perspectivas. Se podría creer que todo lo mencionado concluye que estamos siendo consumidos por la televisión y que hemos creído que lo que ésta dicta es verdad y que todo es un engaño. No, los espectadores no somos pasivos, solo acoplamos lo que recibimos de la televisión a nuestra realidad dependiendo de la importancia que ésta tenga para el entorno en que nos desenvolvemos y cuánto los contenidos se asemejen a nuestras opiniones, creencias y valores.